este es uno que queremos que... Bien, esto que estábamos viendo recién, que estamos compartiendo, es un video que está circulando por internet que fue elaborado para comenzar a denunciar a un señor que veíamos ahí en esa imagen, que es un criminal de guerra que opera en la zona de la República Democrática del Congo, en el este de la frontera con Ruanda, un individuo que tiene todo ese tipo de delitos de lesa humanidad ya comprobados ante Naciones Unidas y contra el que, junto con otro periodista uruguayo, Armando Sartorotti, y con un español, Julio Alonso, estamos haciendo una movida que intentamos ir a nivel internacional para llevarlo ante tribunales penales justamente Tribunal Penal Internacional, y que Naciones Unidas pueda ir por su captura para cortar todo este tipo de atrocidades. Pero, mejor que mi explicación, prefiero la de Julio Alonso, que está desde España, que ustedes ya lo conocen porque es amigo de la casa. Y quiero empezar preguntándote, Julio, ¿quién es este señor que veíamos recién, que se llama Checa, o le dicen así? ¿Y por qué te parece necesario que hagamos toda esta movida para que sea capturado? Pero no sé si tiene audio. Cualquier cosa, si no, lo contactamos por teléfono para poder hablar con él. Les decía que esto es un trabajo que estamos, tiene su pata en un trabajo que se hizo hace un tiempito en Congo. Y luego tiene toda una serie de procesos que se van siguiendo, una serie de etapas que se van a ir siguiendo ahora, que buscan terminar con un pedido de orden de captura. El individuo que veíamos, que cometió todos esos delitos que estaban señalados ahí, no tiene un pedido de captura a nivel internacional, tiene solo uno local que fue dictado, que fue librado por la justicia del Congo, una justicia que tiene muchos vicios de funcionamiento, una justicia en la cual él tiene determinado tipo de amparo y de impunidades. Y bueno, la idea es que un tribunal internacional genere una orden de captura y esa orden de captura permita que Naciones Unidas finalmente sea quien vaya a capturarlo. Recuerdan tal vez que cuando nos tocó estar en el Congo hace poco más de un mes ya, tuvimos palabras del general Santos Cruz, brasilero él, que se encarga de la parte militar de toda la operación. Esto es un trabajo que termina siendo hecho casi que a pedido de MONUSCO, que es la forma en que Naciones Unidas denominó a su misión allí en el Congo. A ver si ahora sí me estás escuchando, Julio. Sí, ahora te escucho perfectamente. Cuando te presentaba, pasamos imágenes del video que armaste sobre Checa y detallando distintos tipos de delitos de lesa humanidad, y te preguntaba quién es este individuo y por qué crees que hay que ir contra él, y especialmente por qué lanzarlo hoy en el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura según Naciones Unidas. Bueno, pues empezando por el final, porque es una carrera contrarreloj, es decir, mientras este hombre siga libre, mientras la MONUSCO no tenga herramientas para actuar contra este hombre independientemente del ejército o la administración congoleña, va a seguir habiendo muertos, va a seguir habiendo mutilados y mujeres violadas. Esa es la primera. Luego, a partir de ahí, ¿quién es este hombre? Este hombre es un genocida, digamos, a la carta. Las grandes empresas o las explotaciones mineras le contratan, él limpia la zona o prepara las minas o controla las minas de la que se saca ilegalmente la producción, ilegal o legalmente, ¿no? Checa es un hombre, no es un militar, es un estratega, es una especie de, por compararlo, digamos, con el ejemplo de los Balcanes, sería una especie de Radovan Karadzic, que lo que hace es diseñar una estrategia de terror en la que se comprometen pues una serie de valores que se utilizan, como es la tortura, como es la mutilación y como es la violación. Tú señalas las violaciones como parte de un arma de guerra, casi de propaganda de guerra para sembrar terror. Porque también
digamos que es un conflicto que ha tenido determinado tipo de informaciones y de desinformaciones, y en algunos casos se señala que son parte de una suerte de creencia ritual o cosas así, Sí, o como que hubiera un derecho ancestral del hombre sobre la mujer. Sí, no, eso es una estupidez. O sea, no es así, es muy fácil, es casi racista, digamos, ese argumento. También se dice que es que ancestralmente en el Congo siempre ha habido guerras, cuando la primera gran guerra del Congo es contra los colonizadores portugueses. Y mientras, hasta que no llegaron los colonizadores portugueses, era gente que vivía del comercio y que el único problema que tuvieron fue que se acabó la caza y los pigmeos se tuvieron que mover. Pero no, por desgracia lo que pasa es que las guerrillas y las empresas e incluso los medios internacionales utilizamos, digamos, esas diferencias étnicas un poco para justificar la guerra y para pensar que lo del Congo es irremediable. Pero los señores que fabrican la guerra utilizan herramientas para fabricar el terror. Compartir algunas imágenes que vamos a ir mostrando de trabajos que ha hecho el Batallón Uruguayo. Esto es material que conseguimos a través de Naciones Unidas, a través de la MONUSCO, es material, digamos, clasificado. Lo que tenemos ahí en imágenes, que se ve difuminado, son niños que estaban siendo, que eran rehenes, justamente del señor que vimos al principio, de Ntabo Ntabendi Yeka, líder de una de las facciones, una de las tantas facciones que tiene el grupo Mai Mai. Lo que tiene, la particularidad que tiene y el acceso que tuvimos al material es por el vínculo de los cascos azules uruguayos que estaban allí, que en estas imágenes, que no las estamos pasando con audio, tienen, digamos, es un momento de negociación. ¿Cómo puede ser que, para entenderlo, Julio, cómo puede ser que un criminal tenga 14 niños tomados de rehenes, que vayan los cascos azules de Naciones Unidas y negocien con él la liberación en lugar de ir y tomar a los chicos y llevárselos? ¿Por qué se da esa situación? Bueno, porque en primer lugar la misión de Naciones Unidas lo que tiene la obligación es de salvaguardar la vida de la población civil y en este caso de los rehenes. Había un plan B y de hecho en paralelo, mientras estas negociaciones ocurrían y mientras los oficiales uruguayos incluso mantenían unas negociaciones bastante tensas por los audios que hemos escuchado, se estaba preparando también una operación de rescate de comandos en Goma. O sea que no se descartó nunca digamos, la vía de la fuerza, pero digamos que la táctica de este hombre, de Ntabo Ntabendi, es precisamente rodearse de escudos humanos vulnerables, sobre todo de niños y mujeres, y así hacerse intocable. Esto de todas maneras, digamos, esta negociación, estas pruebas que han aportado, sobre todo el documento videográfico y luego los informes que hizo la patrulla y durante las negociaciones, lejos de pensar que es una contradicción, estaba coordinado además por la MONUSCO, por el Force Commander y por el jefe de oficina, y sobre todo lo que sirve para el futuro es para demostrar que este hombre por lo pronto es culpable de un delito de lesa humanidad que es el de secuestro, ¿no? Agravado con que son niños. Tenemos para ver ahora el momento que se liberan esos niños, porque es otro momento donde vemos además el vínculo directo entre Checa y esos chicos secuestrados. Son imágenes que ya vamos a estar poniendo en pantalla. Digamos que, ¿por qué puede suceder también en este momento imágenes de la liberación? Esto que vemos como que para nosotros puede ser muy precario porque son ranchos de barro y techo de paja. Lo que funciona como vigas son cañas digamos, caña de azúcar. Ese era el cuartel general de Checa y esto es una filmación del momento que esos 14 niños son liberados. Ahí vemos a un integrante del grupo Mai Mai de la facción de Checa con un RPG, incluso con un lanzagranadas armado. Ahí vemos con el casco azul a uno de los uruguayos y el señor que está ahí con una cantimplora y con un jogging negro y naranja es Checa, es el líder guerrillero que anda con esa cantimplora para todos lados. Esto es un comentario que podemos agregar porque no acepta que le sirvan ningún tipo de líquido que no sea el que consigue él, porque tiene una paranoia tremenda en base a consumir distintos tipos de pastillas y demás, entre otras cosas, a ser envenenado, en parte también en base a estar vinculado a un conflicto. Julio, ¿por qué pueden estar al lado de un criminal de guerra los uruguayos y no capturarlo? Primero porque es que capturarlo corresponde al Congo, ya que es el Congo, es decir, la República Democrática del Congo, la que tiene la orden, por ahora la única que ha ejercido la denuncia por un crimen de lesa humanidad. En concreto se le acusan de 346 violaciones ocurridas en junio de 2010 en la zona de Lubungi, y es la única orden que hay. Si logramos que el Tribunal Penal Internacional, no por el delito de Lubungi, sino por nuevas violaciones, por nuevas masacres y sobre todo por este delito de secuestro de menores, emita una orden, la MONUSCO podría actuar independientemente de la administración congoleña y apresar a este hombre. De hecho, ha habido dos oportunidades, una muy reciente en el que incluso
en Tabo en Taberi, Checa, se presentó delante del jefe de oficina de la MONUSCO y le pidió a las autoridades congoleñas que lo detuvieran, y con la excusa de la seguridad y de la baja fuerza que llevaba la representación oficial, no se le arrestó. Así ya ha habido como 4 ocasiones en las que se ha podido. Y no hay que olvidar que este hombre, por sus negocios, por sus relaciones y por, digamos, todo un historial ligado a la vida económica de Goma, tiene muy buenas relaciones tanto dentro de la administración como dentro del ejército, y luego ejerce un poder extraño en un entramado civil que, por desgracia, es permeable a la MONUSCO. Julio, tenemos también para ver imágenes, porque dentro de los delitos, así como tenía niños secuestrados, dentro de sus filas hay niños armados, o ha secuestrado niños a los cuales después transforma en soldados. Tenemos unas imágenes donde se ve pasar primero esto que estamos viendo es donde habitualmente se hace una feria en la villa de Pinga, cuando no estaba el grupo Mai Mai. En esa zona hubo un enfrentamiento cruzado, los Mai Mai desplazaron al APCLS, que era el otro grupo que estaba allí, y quedaron como colonizadores del terreno. Acá estamos viendo, estos son 2 adolescentes a los cuales, bueno, en este momento les van a entregar un arma, pero presten atención que ahora va a pasar caminando un niño chiquito y van a ver el tipo de arma que lleva. Ese niño, ese pequeñito, llevaba un arma que era más grande que él. Estas son imágenes que están todas en Poder Naciones Unidas, no es una filmación nuestra, sino que es material que Naciones Unidas no ha cedido. ¿Cómo es el tema con los niños soldados? ¿Cómo se logra que un niño sea soldado? ¿Es cierto, Julio, que se los vuelve adictos para después poder manejarlos? Bueno, hay varias, ¿no? Es decir, hay varias técnicas. De hecho, gracias a los testimonios tanto de observadores militares, concretamente peruanos, guatemaltecos y uruguayos, como de los testimonios de los oficiales uruguayos, lo que hemos sabido, por ejemplo, es que muchos niños rehenes o muchos niños soldados lo han sido porque a lo mejor su hermano mayor ha desertado y la guerrilla, el grupo de Checa, ha agarrado al hermano pequeño como, digamos, como compensación. Por otro lado, cuando las familias no pueden pagar el impuesto que exige la organización de Checa para mantener la casa en pie, para que no se la quemen y para poder cultivar la tierra, se les exige un pago en leva, es decir, alguien de la familia tiene que servir como soldado. Esas imágenes, que además están muy bien porque documentan por primera vez no solo la existencia de niños soldados a la hora de movilizarse, sino en plena acción. Hay que recordar que esas imágenes corresponden a la vuelta de un combate. Los niños vienen armados y se pueden detectar varios, ¿no? Sí, a ver, entonces, la que estábamos viendo recién eran las de la feria, el chico que pasa por la feria Pinga, pero ya podemos ir compartiendo las otras imágenes que son el grupo de Checa volviendo de un ataque. Esas son las que vemos ahora, y es muy curioso, o para las imágenes que tenemos habitualmente y que nos podemos imaginar de una guerrilla de individuos con chalecos y con cascos y demás. Acá los vemos como vienen en este momento de, vaya a saber cometer qué tipo de acto barbarie y salvaje. Te quería hacer una pregunta, Julio, con respecto a las relaciones que tiene el grupo de Checa con otros grupos. ¿Es una guerra étnica? ¿Es una guerra contra, como se decía en algún momento, grupos que operan en favor de Ruanda y entonces los Mai Mai están defendiendo a la población local? ¿O acá en el fondo lo que se busca es un maquillaje de argumentos étnicos para una guerra que es puramente económica? Bueno, yo creo que esa es la conclusión que sacábamos allí, ¿no? Cuando hablábamos. En el fondo, lo étnico no importa. Ten en cuenta, Checa, por ejemplo, ha estado contra los hutus, a favor de los ruandeses, contra los hundes. Ahora mismo existe una alianza. En el fondo es una necesidad de comercio, y lo que se está estructurando además es un mercado paralelo. Es decir, la unión, por ejemplo, que tiene ahora en Tabo en Taberi con los grupos Mai Mai. En el Congo hay como 30 grupos Mai Mai. Se han unido 5, lo que, si miras a ver las regiones que se han unido, los grupos Mai Mai y sus regiones que se han unido, lo que han hecho es un paso de mineral. O sea, en el fondo, es decir, vamos a ver, el Mai Mai Checa, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. ¿Cómo nace este hombre, cómo se hace este hombre y cómo forma su guerrilla? Pues porque la Unión Europea y Japón aplican una ley, o anuncian que van a aplicar una ley en la que cambian todas las soldaduras de plomo por estaño. En ese momento, Checa lo que hace es tomar las minas de estaño. Pues ese es el negocio, y por eso funcionan las minas. Normalmente, además, el negocio de la minería es uno de los pocos que de recursos naturales se hace por adelantado en ocasiones. Luego, muchas veces se les exige a los actores sobre el terreno rapidez, no importa el precio, y ahí entra el terror.
Julio, para ir cerrando, esta tarde, ¿alrededor de qué hora vamos a estar subiendo una carta a la página change.org para empezar a juntar adhesiones a nivel popular, si se quiere, o de opinión pública, y lograr que Naciones Unidas se movilice y el Tribunal Penal Internacional emita una orden de captura que permita que este individuo sea detenido y se puedan parar las salvajadas que comete él y su gente? Pues si no me equivoco, esta tarde estarán todas las traducciones, menos las del suajili, sobre las 6 de la tarde. Se va a abrir la página en la que, bueno, en la que yo creo, en la página es change.org y el enunciado será juicio a Checa. Y lo que vamos a intentar es recurrir al mayor número de apoyos. Yo creo que no es solo el firmar, ¿no?, sino el intentar obligar a que, por ejemplo, países comprometidos como el Uruguay, el apoyo no sea solo de firmas, sino que planteen, pues de hecho ha sido un trabajo, gran parte del trabajo es de los uruguayos, aunque participan también sudafricanos, el que ese trabajo no se quede ahí y el poder de una vez, hombre, no vamos a ser capaces de hallar la gran solución para el Congo, porque en los pequeños no están las grandes soluciones, pero hay pequeñas soluciones que, aunque no solucionemos el conflicto, lo que sí vamos a bajar es el número de cifras. Entonces hoy, a partir de las 6 de la tarde, se abrirá la página y, por otro lado, mañana sale una carta al fiscal del Tribunal Penal Internacional, a la Sala de Apelaciones número 2, para que inicie por lo menos una investigación aplicando el artículo 15 que digamos que autoriza de hecho a empezar cualquier investigación siempre que tenga noticias de que existe documentación. Vamos, a partir de las 6 de la tarde se intentará por lo menos acelerar la caída o neutralizar. Todo lo que hagamos por retrasar, neutralizar o paralizar a este hombre repercute en vidas humanas, en mujeres que no son violadas y en cuerpos que no son mutilados. Y eso ya es un gran avance. 6 de la tarde hora de España, 1 de la tarde hora de Uruguay. Julio, te despido nombrando también que en esto no hemos estado solos, también estuvo con nosotros Armando Sartorotti y es parte de todo este trabajo que hemos hecho. Gracias por el contacto y bueno, en este caso, en vez de desearte suerte a vos, nos deseo suerte a todos. Vamos para allá. Venga, hasta luego.